como ustedes han oído, el día de hoy celebramos, ¿verdad?, el Día de la Santísima Trinidad. Todos los días, prácticamente todos los días, ¿verdad? Todos nosotros recordamos la Santísima Trinidad. Desde el mismo momento en que tal vez nos santiguamos, ¿verdad?, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya estamos glorificando a Dios al recordarlo. Lo mismo si nos santiguamos o nos persignamos, etc. ¿Cómo comienza la misa? ¿Verdad? Comienza igual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo termina la misa? Igual, con una bendición mencionando a la Santísima Trinidad. Pero lo hacemos tan mecánicamente que tal vez no muchas veces estamos pensando que estamos glorificando a la Santísima Trinidad. Por eso el día de hoy es importante que pensemos y reflexionemos y pongamos en el centro de nuestra atención qué es verdaderamente la Santísima Trinidad. En primer lugar, es un misterio. Y como todo misterio, y la palabra lo indica, no lo vamos a entender mientras estemos en este mundo. Vamos a entenderlo en plenitud cuando pasemos a la otra vida y estemos cerca de la presencia de Dios nuestro Señor. Ahí no va a haber necesidad de explicarnos qué cosa es la Santísima Trinidad, sino de que vamos a estar viviendo con la Santísima Trinidad. Si ustedes observan también, la palabra Trinidad como tal no aparece en las Sagradas Escrituras. Y entonces, ¿de dónde viene que la Iglesia Católica usa la expresión de Santísima Trinidad? Porque aunque la palabra Trinidad no existe ahí en el Evangelio, ¿verdad?, sí nos habla de la existencia de las tres personas. Por ejemplo, Dios nuestro Creador. Desde el principio, cuando Él se manifiesta, el pueblo reconoce que existe un Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se dice: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿verdad? Pero no quiere decir de que en el Antiguo Testamento solo existía el Dios Padre, no. Lo que pasa es que se manifiesta de una forma diferente. Por ejemplo, ¿quién fue el que cuando el arcángel San Miguel le avisa a la Virgen María que va a tener un niño? ¿Qué es lo que le dice el ángel? El Espíritu, ¿verdad?, va a venir y vas a tener un hijo. ¿Y de qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. El mismo Jesús, cuando sus apóstoles le dijeron, enséñanos al Padre, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Si me ves a mí, ves también al Padre. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo cuando Jesús ya asciende a los cielos? Vayan por todo el mundo y bauticen. ¿Y en nombre de quién se va a bautizar? Exactamente, ¿verdad? Entonces, la Santísima Trinidad no es un invento de los teólogos o de los padres de la Iglesia diciéndonos existe una Santísima Trinidad. No, el mismo Evangelio nos habla de cada uno de ellos. El Dios Padre como Creador, ¿verdad? El Dios Hijo como Salvador y el Dios Espíritu Santo como santificador. Eso es lo que nosotros en la Iglesia Católica entendemos y aceptamos como tal.
Cuando, por ejemplo, a mí me toca dar las clases de preparación bautismal, ¿verdad? Yo les pregunto a ellos, cuando cualquier persona te pregunta, ¿qué es lo que creen ustedes los católicos? ¿Verdad? Muchas veces nos quedamos callados porque no sabemos qué decir. Entonces siempre les digo, vayan a misa, porque después de la homilía el Padre nos va a invitar a toda la feligresía a que recemos ¿qué cosa? El credo. Y en el credo está la esencia de lo que nosotros los católicos creemos. ¿Cómo comienza el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué sigue después? Creo en Jesucristo, su único Hijo. ¿Qué sigue después? Creo en el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, esa creencia es el credo fundamental de nosotros los católicos. ¿Se entiende? Y en la iglesia también ustedes deben de tomar en cuenta que existe lo que se denomina dogmas, ¿verdad? ¿Qué cosa es un dogma? Es una creencia que es absoluta, que no tiene discusión. En cambio, en la iglesia también tenemos doctrinas. ¿Cuál sería el ejemplo de una doctrina? Por ejemplo, la pena de muerte, ¿verdad? Es una de las doctrinas de la iglesia. Pero como católicos podemos dudar de que si la pena de muerte es justa o no, pero nunca podremos dudar de que si Dios es un solo Dios y tres personas distintas. Ese es un dogma. Y el dogma de la Santísima Trinidad es el dogma de los dogmas de los dogmas de la Iglesia Católica. Si hay una persona que dice, no, yo no creo esa tontería de que es un Dios y tres personas distintas, ¿cómo es eso?, etcétera, quiere decir que esta persona, en lo fundamental, en su esencia, no es católico. Porque la iglesia tiene otros dogmas, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, que lo celebramos también. Pero sobre el dogma de la Inmaculada Concepción está el dogma de la Santísima Trinidad. Y existen muchas formas en que uno puede explicar qué cosa es el dogma de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero no quiere decir que esas explicaciones, o incluso la explicación que yo les doy, sea la verdadera, sea la legítima, sea... No, yo los estoy invitando a ustedes a que hagamos una reflexión para que podamos entender un poquito qué cosa es el dogma de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, muchos de ustedes que están aquí son esposos, ¿sí o no? Pero también son papás, ¿sí o no? Y entonces, si usted es esposo es una persona y si es papá es otra persona. Usted sigue siendo el mismo, pero usted puede ser esposo, puede ser papá, puede ser abuelo, puede ser hermano, puede ser hijo. O sea, hay diferentes roles en los cuales se manifiesta la persona que es usted. Y no quiere decir que cuando usted está en el rol de papá y pasa al rol de hijo, ya dejó de ser usted. No, usted sigue siendo el mismo. Entonces, hay que entender un poco de esa manera la Santísima Trinidad. Cuando se trató de la creación, era el Dios Padre, el Dios Creador, que ese Dios Creador nos manda a su Hijo para redimirnos del pecado. Entonces, en ese rol, Dios juega el papel de Salvador. Y cuando pasa a ser
el rol de la santificación, entonces es el Espíritu Santo el que está ahí. Jesús nos dijo que Él se iba a quedar con nosotros hasta el final de los tiempos, ¿sí o no? ¿Y cómo se quedó hasta el final de los tiempos? Tenemos la Eucaristía, por supuesto, ¿verdad? Que en la Eucaristía recibimos el mismo Cristo que estuvo entre nosotros. Pero también Él nos dijo que nos iba a dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo, el Paráclito, ¿verdad? Incluso a sus apóstoles les dijo: ustedes no necesitan ni siquiera pensar, porque el Espíritu Santo les va a decir lo que ustedes tienen que decir. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, el día de hoy es una invitación a que nosotros reflexionemos sobre ese dogma fundamental de la iglesia. Los seres humanos somos soberbios, lo queremos entender todo. Si no lo entiendo, no lo creo. Pero con los dogmas de la iglesia no podemos tener la misma actitud de decir: si no lo entiendo, entonces no lo creo, porque el dogma también necesita de la fe, ¿verdad? A veces queremos entender a Dios por la razón, pero estamos 100% equivocados con eso. A veces nos acercamos a los sacerdotes para que nos expliquen racionalmente quién es Dios, cómo es Dios, etcétera, etcétera. A Dios no lo vamos a lograr a entender por la razón. La Sagrada Escritura es bien clara cuando nos dice: Dios es amor. ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a conocer a Dios? Amando. No hay otra forma. La razón nos va a dar unos chispazos acerca de nuestro entendimiento de Dios. Pero el mismo apóstol nos dice: el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La pregunta que nos queda ahora es: no sigamos quebrando la cabeza discerniendo cómo entender la Santísima Trinidad a plenitud, porque van a perder su tiempo. La única forma de poder entender la Santísima Trinidad es amando. Amémonos. Como nos dijo el mismo Jesús: un nuevo mandamiento les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si nosotros desplegamos, actuamos y practicamos el amor en nuestra vida diaria, ahí sí vamos a entender la naturaleza misma de Dios. Amén. El domingo pasado